Todo comenzó como una tontería, como el juego de un niño que aún no había cumplido 10 años. Pero pronto se convirtió en costumbre. Antonio se levantaba cada mañana con la cara manchada. Por las noches, esperaba que sus padres se durmieran para bajar a hurtadillas al pequeño jardín de casa, y allí se atiborraba de tierra. Toda una obsesión para él, y una verdadera pesadilla para sus padres desde que lo descubrieron. Entonces no dudaron. Decidieron llevarlo a un médico. Todavía recuerdan aquella palabra impronunciable que dijo el doctor: altrofagia o síndrome de Pica. Doctor Miguel Ángel Rizaldos, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Muy buenas noches. Agradezco mucho que haya querido asomarse a la noche. Oiga, lo primero, ¿qué es el síndrome de Pica y por qué se denomina así? Bueno, se denomina pica porque supongo que hablo latín, que significa urraca. Y la urraca es conocida por consumir sustancias incomestibles, entonces por eso se llama así. Y vendría a ser, pues eso, el comportamiento en el que y además no solo es exclusivo de los seres humanos, como vemos, también de los animales, ¿no? Que a veces consumen cosas no comestibles. A veces tienen función, ¿no? Una función de calmar, de problemas digestivos y de sufrir a veces carencias minerales o a veces incluso como desintoxicante. Sí, porque estamos hablando en el caso de Antonio es tierra, pero podrían ser plásticos, incluso ceniza de cigarro, ¿no? Sí. Sí, hay muchos elementos, yeso, todo tipo de cosas que podamos pensar, ¿no? Oye, ¿y qué síntomas manifiestan las personas que padecen este síndrome y sobre todo qué perfil suelen tener? Bueno, el perfil, hay tres tipos de perfil más característicos para este tipo de síndrome, ¿no? Por un lado puede estar mujeres embarazadas y tiene relación con comer a veces polvo de tiza, de yeso, y tiene que ver con que quieren suplir tienen la necesidad, mejor dicho, de suplir la carencia de calcio que se produce durante el embarazo. Luego también en personas con discapacidad intelectual y en niños hasta los 6 años y sobre todo con dificultades cognitivas, ¿no? Y un 30% de ellos pueden tener un trastorno del desarrollo como es el autismo. Oiga, en el caso del síndrome de Noé, hemos sabido que lo suelen sufrir personas que han tenido, no sé, una gran pérdida, que se sienten desprotegidos y os vuelcan ese sentimiento de protección en los animales. En el caso del síndrome de Pica, ¿existe un origen más o menos claro? Ya. Bueno, pueden venir desde tener una enfermedad mental o tener un problema a nivel cognitivo, ¿no? De inteligencia, como acabo de decir. Pero también es un comportamiento que puede ser aprendido, ¿no? Y puede estar reforzado por el ambiente y la finalidad a veces es obtener atención o evitar situaciones desagradables, o también puede ser como algo autoestimulante, ¿no? Esta última razón es una de las más frecuentes. O sea, encontrar satisfacción en comer plástico. No encuentran la satisfacción no en el hecho de comer, pero sí a lo mejor en la atención que pueden provocar o la estimulación que al final se convierte en un hábito. El problema es que se convierta en un hábito. Se convierte en un hábito, lo haces de una manera inconsciente, no de un modo automatizado. Entiendo. Okay, ¿cómo se trata a un paciente que sufre el síndrome de Pica? ¿Pueden llegar a superarlo? Bueno, depende si son diagnósticos, como he dicho antes, con trastorno mental grave o con problemas a nivel cognitivo, pues lo que se puede hacer es, sobre todo, trabajar con estrategias cognitivo-conductuales que pueden ser eficaces, ¿no? Y lo que hacemos, sobre todo con la técnica del refuerzo, puede ser lo más eficaz. Y al final, pues lo que decía antes, ¿no? El intentar, la prevención sería lo mejor, ¿no? Que no lleguen a ser hábitos, ¿no? Cuanto antes nos demos cuenta, muchísimo mejor que se haga la intervención, para que no se convierta en un hábito que va a ser más complicado luego deshacernos de ese hábito. Doctor, cuando me habla de cognitivo-conductual, ¿usted sería capaz de decirme esto con unas palabras que lo entendamos? Bueno, es un tipo de terapia, ¿no? Es uno de las terapias más efectivas que nos trae la ciencia, ¿no? Entonces, ¿Y qué consiste básicamente en qué? En trabajar, por un lado, lo que es lo cognitivo, que es lo del pensamiento, y por otro lado, lo conductual, lo que es el comportamiento. Y, bueno, una de las técnicas, que es lo que decía, ¿no? Pues reforzar aquellos comportamientos sería prestar atención hacia los comportamientos adecuados
y no prestar atención hacia los comportamientos inadecuados, ¿no? En este caso, restringir también las posibilidades de que, por ejemplo, si es un niño pequeño, normalmente los niños pequeños, ¿qué hacen? Se llevan toda la boca, y es de un modo instintivo, porque sí que es verdad que en la boca es donde es el modo de reconocer las cosas, ¿no? Luego vamos evolucionando y eso lo perdemos, ¿no? Entiendo. Oiga, prácticamente solo hemos podido ver, le hablo de un nuevo síndrome, de otro síndrome. Digo, solo hemos podido ver este síndrome en pacientes ficticios. Recuerdo una película de Stanley Kubrick, del año 64, el doctor Strangelove o algo así, o la serie de Doctor House, que sí he encontrado un corte. En honor a la verdad, lo ha puesto difícil. El dolor fantasma, su brazo amputado, 5 clases distintas de calmantes en su botiquín. Para eso es esta caja mágica de trucos neurológicos. Resulta realmente escalofriante ver cómo se comportan aquellos que sufren este síndrome de la mano alienígena, también conocido como síndrome de la mano ajena o mano rara. Son pocos los expedientes médicos reales que reflejan este trastorno, pero historias como la del norteamericano-estadounidense Karen Baird en Nueva Jersey se ha convertido ya en todo un misterio para la medicina. En su caso, fue una operación para controlar la epilepsia, lo que dejó sin control su mano izquierda. Repito, dejó sin control su mano izquierda. Un miembro sobre el que no tenía ningún dominio. Doctor, ¿qué explicación médica tiene la mano alienígena? ¿Qué pasa en el cerebro del sujeto? Aquí lo que pasa es que, bueno, en el cerebro tenemos 2 hemisferios, ¿no? Pero estos 2 están conectados por una serie de fibras nerviosas que lo llamamos cuerpo calloso. Cuando este cuerpo calloso no funciona bien o ha tenido una lesión, no hay una buena conexión entre ambos hemisferios y parece ser la razón por la que puede ocurrir este tipo de problemas tan raro, ¿no? Pero que ha ocurrido. Oiga, se llama síndrome de la mano alienígena. ¿Debo entender que solo se da en esta extremidad o se podría dar en cualquier extremidad del cuerpo? No, los casos que se describen son solo en la mano, y en el brazo y en la mano. En las piernas no se conoce así. Hay otro tipo de síndromes como las piernas inquietas, pero son otro tipo de cosas, pero no tiene que ver con esto. Se llama alienígena por eso, porque las personas experimentan como que es ajeno, porque tienen movimientos que uno no controla. Es a nivel de movimientos, que la mano tiene movimientos que tú no le estás pidiendo, que los hace por su cuenta. Correcto, pero tiene plena sensibilidad en la mano, es decir, puede sentir dolor si se quema, ¿no? Efectivamente, sensibilidad sí hay, lo que no hay control es sobre el movimiento. Esto tiene que ser muy complicado tratarlo, ¿eh? Sí, de hecho lo es. Es complicado. No existe un tratamiento para ello, ¿no? Hay tratamiento no hay un protocolo de tratamiento para este tipo de síndrome. No se sabe qué hacer. Lo que sí que se intenta es disminuir la sintomatología o estrategias para que afecte lo menos posible. Por ejemplo, es tener esa mano ocupada lo máximo posible, ¿no? Y luego también se trata a nivel de sintomatología psicológica, porque claro, las sensaciones deben ser muy desagradables para la persona. Imagínate. Bueno, fíjate, este es el síndrome de la mano alienígena, un trastorno por el que una de nuestras manos puede tener autonomía propia, tiene vida propia. Pero ¿qué pasa cuando sentimos un miembro que realmente ya no tenemos? Es la historia de Manuel. Su vida era rutinaria, cansada y algo sacrificada para un chaval que aún no había cumplido los 15 años. Pero era la vida que había elegido. Sus tardes se resumían en llegar del instituto, almorzar, estudiar hasta las 5, merendar algo rápido y coger su bici para ir a la piscina, donde hacía natación de 6 a 9 de la noche. Sin embargo, un día, todo se truncó. Una noche fría de hace 2 inviernos, de camino a casa, su vida se desmoronó. Un conductor novel perdió de vista la calzada y lo arrolló. Manuel salió despedido de su bicicleta y acabó impactando contra un camión que circulaba por el otro carril con tan mala suerte que los bajos del vehículo le amputaron la pierna izquierda. Desde entonces Manuel no ha vuelto a ser el mismo, aunque poco a poco empieza a sonreír y a nadar en la piscina.
Lo peor para él llega por la noche, cuando dice sentir que le pica el dedo meñique del pie que no tiene. Es lo que se conoce como el síndrome del miembro fantasma. Me acompaña el doctor Miguel Ángel Rizaldos. Doctor, ¿qué es exactamente el síndrome del miembro fantasma y cómo se manifiesta? Bueno, pues es como lo que acabas de contar de la historia de Manuel, ¿no? Pues las personas que han sufrido una amputación en alguna parte de su cuerpo siguen sintiendo esa parte. Lo que pasa es que a veces son sensaciones desagradables, picores o son sensaciones dolorosas, ¿no? Se cree que entre el 50 y el 80% de las personas amputadas tienen este tipo de sensaciones. ¿Entre el 50 y el 80? Sí. Lo afortunado de esto es que no todo el mundo persiste, ¿no? Sí que suele ser puntualmente y los que les persiste y de un modo continuado pues son pocos. Pero sí que es verdad que le pasa a muchísimas personas que tienen este problema. Miguel Ángel, te voy a formular una pregunta en términos muy coloquiales, que a lo mejor es mucho más complicado, pues seguro, más complicado contestarla que hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en el cerebro de las personas que sufren una amputación para desarrollar este síndrome del miembro fantasma? Ya, hoy por hoy tampoco está muy claro, pero se hacen interpretaciones. Una de ellas es que el cerebro aún sigue teniendo el mapa de esa parte, ¿no? Entonces, digamos como que te sigue dando señales de que está esa parte ahí, ¿no? Lo que pasa es que no se sabe si es que existe ese mapa del cerebro de esa parte aunque no esté, y eso hace que tengas sensaciones, o son las sensaciones las que hacen que perdure ese mapa, ¿sabes? También hay otra teoría que dice que, bueno, que como normalmente, como has puesto en el ejemplo, son situaciones traumáticas en el que el miembro a lo mejor amputado no llega hasta que se amputa, está inmóvil o está con dolores, digamos que eso queda ahí memorizado, ¿no?, en el cerebro. Entonces, parece ser que eso también puede ser la causa de este problema. Fíjate, me decías entre el 50 y el 80% de estas personas sufren este síndrome. Dos conclusiones. La primera, me parece muchísimo, y la segunda, ¿por qué le pasa a algunos individuos sí y a otros no? Claro, ahí estaría, es una buena pregunta, porque a partir de ahí sí que podríamos, y supongo que se estará investigando en ese sentido, buscar esos pacientes que no lo sufren para ver qué características tienen para poder trabajar con las personas que sí lo sufren, ¿no? Yo supongo que habrá toda una serie de características, tanto biopsicosociales, a nivel biológico, psicológico y social, que a unas personas las hace más vulnerables y a otras no, de sufrir el dolor, ¿no?, como otro tipo de enfermedades. El tratamiento, volvemos al socorrido cognitivo, conductual, es decir, pensamiento y comportamiento. Hombre, normalmente, claro, cuando tienes estas sensaciones, pues a veces puedes tener problemas o trastornos psicológicos, ¿no?, derivados de estas sensaciones, a nivel de depresión, ansiedad o estrés. Y evidentemente, como bien te decía, con este tipo de terapias, pues sí que es verdad que son las más efectivas. Lo importante, fíjate, es que se coja a tiempo. Parece ser que los tratamientos a nivel temprano son mucho más eficaces en cuanto aparece el dolor, y lo que te decía antes, ¿no?, que normalmente las sensaciones son breves o poco frecuentes, pero claro, sí que es verdad que sigue siendo un reto para esas personas que aún mantienen y perduran durante mucho tiempo y con dolores muy frecuentes, ¿no? Aquí, pues, mira, hay una experiencia que se llama la terapia con la caja del espejo, que la ha llevado a cabo un neurocientífico muy conocido que se llama Ramachandran, o es el día de los nombres raros. Sí, es verdad, sí. ¿Y en qué consiste? Pues mira, es una caja con un espejo en medio, y entonces meten en el miembro, por ejemplo, el brazo, que conservan, entonces ves los dos brazos, porque hay un espejo en medio y tienen la sensación de que tiene los dos brazos. Si hace los movimientos o si se rasca, si tiene esas sensaciones, parece ser que con eso alivia, ¿no?, y alivia el dolor o alivia esas sensaciones desagradables que puedan tener. Parece como que el cerebro le engañas de que ya estás solucionando ese problema que tienes ahí pendiente, ¿no? Bueno,
Qué bueno. Es un tipo de técnica que puede ser eficaz, y parece ser que es eficaz. Luego otra, yo creo que las técnicas ahora más sofisticadas que lo del espejo, que puede ser, por ejemplo, con realidad virtual, pues yo creo que por ahí tienen que venir los tratamientos más en el futuro, ¿no? O en el futuro no, en el presente ya. Sí, correcto, porque efectivamente da la impresión de que la caja de espejo es muy artesanal, que al final sería sustituir, desde el punto de vista conceptual, es lo mismo, pero con nuevas tecnologías, ¿no? Eso es. Correcto. Con realidad virtual esto se haría muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues digamos que al final es enseñarle al cerebro pues que ese brazo no está ahí, y solucionar se queda como, digamos, como que se queda encasillado, no sé cómo decirte, se queda como pues eso, enquistado en un problema que no ha acabado de resolver. Fíjate, cuando sugeríamos en el equipo del programa hacer dedicar un tiempo en la radio a estos síndromes, muchos de ellos raros y otros menos raros, decíamos, había quien decía en el equipo, esto es una fricada, esto es para frikis. Y al final yo estoy llegando a la conclusión esta noche de dos cosas. Primero, que mi compañero tiene más de friki que yo, claramente. Y en segundo lugar, la enorme y extraordinaria complejidad del cerebro. Es tremendo. Efectivamente. Sabemos relativamente poco del cerebro. Cada vez sabemos más, y gracias a las nuevas tecnologías hemos avanzado mucho, ¿no? La neurociencia es de las ciencias que más ha avanzado en este sentido, y cada vez sabemos más. Y eso nos sirve mucho en la clínica, trabajando en la clínica con los pacientes en psicología nos ayuda mucho. Miguel Ángel Rizaldos, psicólogo clínico, reitero mi agradecimiento por haberte querido asomar a la noche de COPE. Gracias y buenas noches. Igualmente para ti, un abrazo. Gracias.